El presidente Donald Trump pidió este día lunes que finalice rápidamente el proceso del juicio político, ya que no estaba claro cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, podría enviar estos artículos de acusación al Senado, así permitiendo que inicie el juicio. Amigos de Noticias de Hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de las últimas noticias, hoy 7 de enero. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, te invitamos cordialmente a que te suscribas a este canal y que nos apoyes compartiendo este video. No te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. El engaño del juicio político. Solo una continuación de la cacería de brujas, la cual comenzó incluso mucho antes de que yo ganara las elecciones. Debe terminar rápidamente. Esas fueron las palabras que utilizó el mandatario estadounidense Donald Trump, el cual se ha centrado en la tensión con el Medio Oriente, pues su demanda reflejó un cambio en el pensamiento el cual ha tomado forma en estas últimas semanas. Pues Donald Trump había pedido un largo juicio en el Senado, el cual permitiría a sus abogados a llamar a varios testigos, entre ellos incluidos los Bidens y también el denunciante anónimo, cuya denuncia provocó todo este montaje del impeachment. Pues el Congreso y el presidente no deberían perder su tiempo y energía en una continuación del engaño del juicio político totalmente partidista cuando tenemos tantos asuntos importantes pendientes. Fue otro de los tweets que puso el mandatario el lunes por la mañana. Luego en otro tuit también repitió su argumento de que las transcripciones que fueron aproximadas de sus llamadas con Zelensky mostraron que no existió ninguna presión para realizar investigaciones los cuales beneficiarían políticamente. Es un engaño de los demócratas, esto para ayudar con las elecciones, fue lo que dijo Trump sobre el proceso de destitución. No hay que olvidar que el mandatario se lo acusa a vulnerar la Constitución cuando le pidió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por medio de una llamada telefónica, investigar al hijo de Joseph Biden, el ex vicepresidente en el mandato de Barack Obama y el actual precandidato presidencial por el Partido Demócrata. Pues un informante afirmó que se había recibido quejas de que Donald Trump había presionado a Zelensky para que él investigara algunos presuntos actos de corrupción del ex vicepresidente Joseph Biden y los nexos de su hijo Hunter Biden con una compañía de gas ucraniana llamada Burisma. Pues el juicio político en contra del presidente estadounidense será decidido desde los primeros días de enero. Entre otras noticias, Donald Trump será otra vez un tormento para el peso en el año 2020. A pesar de una excepcional remontada al cierre del 2019, el peso mexicano le espera un agitado 2020, principalmente en la segunda mitad del año, debido a la sacudida la cual causaría en el mercado cambiario de la campaña para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Esto lo afirman según analistas de distintos grupos financieros. La principal razón por la que el peso será altamente vulnerable a este evento, según los expertos, es la probabilidad de que el presidente Donald Trump retome durante su campaña una agresiva retórica en contra de México relativo al comercio y a la migración, algo que claramente ya ha pasado y ya ha hecho en el pasado. Pues la volatilidad provocada por los discursos y las promesas del republicano es ampliamente conocida por la moneda de México. En el año 2016, durante la campaña que llevó a Trump por primera vez a la Casa Blanca, pues el peso mexicano fue la tercera moneda emergente que cayó más en frente al dólar, esto al depreciarse un 20,65% ese año. Aunque tenemos el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, no podemos pensar que nos vamos a salvar
de las amenazas de medidas proteccionistas, las cuales le encantan a Trump y a su electorado, lo que afirmó James Salazar, un economista del Banco Central de México. Pues las elecciones en Estados Unidos serán el principal factor de riesgo para el peso que tendrá este 2020. El tipo de cambio cerró en el 2019 en 18,92 unidades, una ganancia acumulada por lo menos de un 3,64%. Sin embargo, solo en el mes de diciembre, el repunte fue de un 3,26%, esto impulsado principalmente por la firma de las últimas modificaciones al largamiento negociado del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Desde su candidatura, Donald Trump calificó al viejo tratado comercial, que estuvo vigente por más de 2 décadas, como el peor tratado de la historia de su país, elevando así la volatilidad del peso ante la probabilidad de que este tratado fuese cancelado. Pues hablamos de temas de migración y seguridad en la agenda electoral. Sobre la migración también existe un historial. En el año 2016, Donald Trump prometió construir un enorme y hermoso muro en la frontera sur de su país. Y ya estando dentro de la Casa Blanca, llegó a amenazar a México con imponer aranceles si es que no detenía el flujo de migrantes. Si bien la incertidumbre hacia la relación comercial ha llegado a disminuir un poco, no llegarían a descartar más ruido en contra de México sobre estos factores de inmigración o de seguridad. Fue lo que afirmaron estrategas de inversión de BBVA en una nota enviada a clientes. El consenso entre economistas es que el peso caerá en el año 2020, pero la interrogante es ¿cuánto es que caerá? Pues la mediana de una encuesta levantada por el Banco Central anticipa un tipo de cambio de por lo menos 20 unidades al cierre del año. Esto con lecturas entre 19,20 y 20,50. Esas estimaciones anticipan una depreciación promedio de casi un 6% frente al cierre del 2019, pero esto con un rango el cual podría correr desde un 2% hasta un 9% de caída. Pues el tipo de cambio cerró el día viernes en 18,91 unidades, todavía cerca de su mejor nivel en los últimos 8 meses. Si bien no esperaríamos que la volatilidad aumente en la misma medida que lo hizo en el año 2016, pues en nuestra opinión las medidas de volatilidad deberían subir durante las campañas desde lo mínimo históricos actuales, lo que dijeron analistas de BBVA. Añadieron que también en el año 2016 la volatilidad implícita de las opiniones sobre el peso incorporó el ruido electoral 3 meses antes de los comicios, pues el dólar cotizó en el 2019 hasta 20,25 pesos, pero las altas tasas de México y la posibilidad de un acuerdo comercial entre Washington y Pekín, y también la percepción de un manejo prudente en las finanzas publicadas, llegaron a fortalecer al peso. Amigos de Noticias de Hoy, los invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal. Les pedimos también que activen la campanita, ya que con esto nosotros nos aseguramos de que los estamos manteniendo informados con los últimos acontecimientos dentro de los Estados Unidos y su política con Donald Trump. También los invitamos a que visiten nuestra pestaña de la comunidad, ya que es allí donde estaremos realizando distintas actividades interactivas. Estas conocerán algunas encuestas políticas o también noticias en desarrollo, donde nos podrán ayudar con alguna información extra que ustedes tengan. Con este mensaje nos despedimos y les mandamos un grato y gran saludo.